¿Qué tal, Dominicana? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy estaremos tratando un tema de índole social, legal, pero sobre todo que apunta a la responsabilidad de ellos, los hombres. Dominicana, es un placer tenerles en sintonía en nuestra entrega de esta semana. En República Dominicana, a partir del nacimiento de una persona, surge la necesidad de establecer su filiación. Según cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas, la ONE, en los últimos 10 años, más de un 80% de los nacimientos ocurridos en el país son de mujeres solteras, lo cual imposibilita el registro inmediato del padre en el acta de nacimiento, generando con esto serias controversias que vulneran el derecho de los niños y niñas a tener un nombre propio que incluya el apellido del padre y de la madre y establecer un vínculo filial con estos. Nuestra Constitución consagra la familia como fundamento de la sociedad y espacio básico para el desarrollo integral de las personas y establece como derecho fundamental el reconocimiento de la personalidad. Sin embargo, estas y otras disposiciones legales no son suficientes para alcanzar una legislación que permita lograr un procedimiento judicial obligatorio, expedito y de fácil acceso para que las madres, hijas, hijos o la autoridad competente logren la identidad paterna y su debido registro, y con ello lograr el cumplimiento del padre sobre las obligaciones que deben ser puestas a su cargo. Hoy, en Así las Cosas, vamos a descomponer el problema social, el problema económico que conlleva obtener una manutención digna para alimentarse, educarse y vivir plenamente, la necesidad de cuidado y atención que deben suplir los padres a sus hijos e hijas. Junto a nuestros especialistas invitados, vamos a abordar sobre las posibles soluciones legales que podemos disfrutar frente a la falta de declaración voluntaria del padre y también sobre las consecuencias psicológicas en la personalidad de los hijos e hijas cuando no son reconocidos por sus padres. Acompáñenos. Del Centro de Intervención Conductual para Hombres recibimos a su director, el licenciado Luis Vergés. Qué bueno que está con nosotros en Así las Cosas. Bienvenido. Muchas gracias. Hablando de paternidad responsable y también de las realidades que tenemos al día de hoy en República Dominicana, sabemos que es transversal cuando mencionamos la palabra violencia, no solamente la física, la emocional, la patrimonial, y esto que veníamos hablando un poquito en materia legal. Pero si nos enfocamos en las emociones, en el aspecto social, psicológico, la cultura dominicana, todos esos testimonios que a través de estos años de trabajo, de investigación y de ejercicio, ¿no?, en el campo diariamente ha podido conocer, ¿qué tenemos, licenciado? Díganos. Bueno, lo primero que tenemos es una cultura que se ha establecido sobre la base de un sistema de ideas que ha influido de una manera determinante para ciertas prácticas que son abusivas. Y esas prácticas que son abusivas van desde leve, moderada a grave, viendo la gravedad como sinónimo incluso hasta de muerte. Y precisamente estamos insistiendo porque trabajemos desde lo leve, que no veamos lo leve como normal, que veamos lo leve como lo que hay que transformar, como lo que hay que cambiar, que desde un insulto, desde una discriminación, desde una exclusión, desde una negligencia, ya la sociedad comience a reaccionar, porque lamentablemente la sociedad se acostumbró a reaccionar cuando ya hay un feminicidio, cuando ya ha muerto un niño, cuando un padre o madre maltratadora arruinó la vida de ese niño por todos los traumas y frustraciones que le generó. Entonces ese panorama se ha traducido también en un sistema familiar donde tuve muchas inequidades. Vamos a ver madres sobrecargadas, padres periféricos que entienden que por razones culturales no deben ser ellos los que se impliquen. Esto ha ido mejorando con el tiempo, hay que reconocerlo. Mujeres y hombres están reafirmando esa conducta, esa ideología, esa forma de actuar frente a la responsabilidad familiar. Bueno, evidentemente ahí están los datos. Por ejemplo, tenemos un porcentaje altísimo de familias encabezadas solo por las mujeres, padres periféricos que entienden y asumen que por el hecho de no convivir ya con la
con la mujer, no tienen responsabilidad con los hijos. Se divorcian de la mujer y se divorcian de los hijos. Y se divorcian de los hijos. Te vas a dar cuenta a nivel de la participación de los temas de salud, quiénes son los que llevan los niños al médico. Te vas a dar cuenta la participación a nivel educativo, quiénes son los que buscan las notas, quiénes participan en las reuniones de padres, que hay que llamarles reuniones de madres. Sí. Entonces todo esto te habla a ti de que hay una cultura androcéntrica donde para algunas cosas yo me considero el centro y puedo decidir lo que hace y debe hacer la mujer, y cuando quiero acomodarme, pues entonces yo me excluyo para que ella se sobrecargue. Claro. Y eso tiene que cambiar, y naturalmente eso no va a cambiar solo porque uno dé un consejito de un día o demos un sermón, no, eso tiene que cambiar también desde un marco legal que presione. Porque si no hay una presión social a través de los mecanismos institucionales que hay establecidos, pues entonces no se envía un mensaje poderoso para que esa cultura comience a cambiar. Ese mensaje poderoso, licenciado, que precisamente aquí hemos tratado en diferentes vertientes, el involucramiento de la sociedad en sentido general y el colocar estos temas en el debate público de manera constante, no cuando llega un noviembre o cuando llega un mes de la familia, sino que siempre sea motivo de análisis todo el tiempo. Entonces yo pregunto, así como se han podido regenerar los privados de libertad, así también se han podido regenerar hombres maltratadores, hombres agresivos, hombres irresponsables, que producto de la cultura histórica, de todo lo que viene con ellos y sus familias, han cambiado, muestran otro ser ante la sociedad dominicana. Sí, evidentemente. De hecho, en el caso nuestro tenemos ya una experiencia, que es una de las pocas en todo el hemisferio, que ha sido validada y sistematizada con indicadores de resultados. 15.000 hombres que han sido intervenidos en el Centro de Intervención Conductual para Periodo, hombres. Licenciado. Desde el año 2008, que fundamos el centro con iniciativa del magistrado Hernández Peguero, hasta la fecha actual, 2017. Son 15.000 casos y en esa población no tenemos el primer feminicidio. Entonces, eso nos dice a nosotros que si cambia la mentalidad abusiva, también cambia la conducta. Porque ¿qué es la mentalidad abusiva? Es un sistema de pensamiento que ha sido validado por una cultura que lo sustenta. Claro. Entonces, cuando tú coadyudas para que esta persona transforme en esa mentalidad, transforme en ese pensamiento, ellos también van a contribuir a que la cultura a la que pertenecen también se vaya transformando poco a poco. Pero sería por la calidad de ser humano, por mi responsabilidad que ya yo estoy asumiendo y entiendo, o por el miedo a una sanción. El miedo a una sanción puede ser el estímulo aversivo de entrada, pero obviamente el miedo a la sanción no es el responsable del proceso. Lo que pasa con el miedo a la sanción es que tú tienes que usar un mecanismo para que la persona tenga el compromiso inicial. Porque si no lo usas, la persona se queda acomodada en los mismos patrones tradicionales que tiene. Por eso hablamos de la resistencia al cambio. Fíjate, yo lo voy a poner simple. Una persona que está sobrepeso sabe que tiene que rebajar por temas de salud y muchas razones, pero no es hasta que el médico le dice, mira, te puedes morir. Te vas a morir. La próxima vez que te dio otro infarto, tú no vas a venir a contármelo. Entonces tú vas a ver al otro día a la persona con una dinámica de nutrición diferente, haciendo un esfuerzo planificado y orquestado para hacer un cambio, una transformación. En el caso de la violencia, el asunto es más complejo todavía. Claro. Entonces ya ahí, ¿por qué? Porque es una conducta donde no solo te dañas tú. Que es bueno decir, la violencia se aprende. No es un asunto de que viene en nuestro ADN, no, ya eso está estudiado, el medio influye, no determina, pero influye, por supuesto. Claro, y es una conducta que tiene un impacto de daño hacia otros. Por ejemplo, en el caso del que está sobrepeso, al final se va a morir él. Y nos preocupa, no queremos que se mueran, pero el que violenta te va a hacer daño a ti, le va a hacer daño a otros. Si hablamos de los diferentes grupos poblacionales, se entiende, y aquí vamos a desbaratar un poco los mitos, que ese hombre, y estamos hablando de responsabilidad paterna, el hombre, ese hombre que ostenta poder con una posición económica favorable, con ciertos privilegios, suele ser más abusivo. ¿Es así, licenciado, o no? Vamos a hablar de eso. Sí, lo que pasa es que el abuso primero está en la mente, porque el abuso es algo que viene de dentro hacia afuera. Y esto lo explico para que se entienda. De dentro hacia afuera significa, primero, que es un pensamiento, es una idea.
Es una convicción que la persona tiene de que puede vivir explotando y aprovechándose del otro con tal de él sentirse bien, con tal de sentirse aliviado, con tal de sentirse desestresado, independientemente de que la otra persona asuma algún tipo de consecuencia. No me importa lo que el otro sufra siempre y cuando yo esté bien. Es una mentalidad abusiva. Entonces eso es de dentro hacia afuera. ¿Por qué verlo de dentro hacia afuera? Porque cuando lo vemos de afuera hacia adentro, entonces lo justificamos. Verlo de afuera hacia adentro es decir, no, el pobrecito es así porque está enfermo, el pobrecito es así porque la mujer lo provocó. Porque es alcohólico. O porque está desempleado. Lo abandonaron cuando niño. Sí, entonces si lo vemos de afuera hacia adentro, justificamos. Y ahí viene la diferencia entre lo que es una excusa y lo que es una razón. En la excusa tú siempre ves que el otro es el culpable de lo que tú haces. En las razones tú asumes una responsabilidad por lo que tú haces. Entonces aquí hay que buscar argumentos razonables. Que precisamente es lo que escucho constantemente y no puedo dejar de sentir rabia, licenciado, cuando un hombre expresa, pero es que la mujer es la que tiene que protegerse. No, esto se trata precisamente de una responsabilidad compartida. Así como usted tiene métodos anticonceptivos, la mujer también, y usted tiene que preocuparse si no quiere ser padre. Y de toda esta conversación derivan muchísimas otras situaciones, no solo la pecuniaria, no solo la económica, porque el cuidado, mínimo 18 años, hasta que esa mujer o ese hombre sean adultos. Pero por lo más simple, fíjate cómo, por ejemplo, ahora se habla de los embarazos en adolescentes. Y cuando se habla de que nosotros estamos entre los primeros 5 países en cuanto a cantidad de adolescentes embarazadas, ¿tú sabes en quién piensa nada más? En la muchachita que está embarazada. Claro. Nadie piensa en el que la embarazó. Entonces, ¿cuál es el código que tú le transmites a esta sociedad? Tú le estás diciendo a los varoncitos, ustedes pueden embarazar una niña y no hay problema porque el hijo es de ella. Entonces eso, la subjetividad lo va asimilando y se va creando un estado de conciencia de exclusión, donde bueno, yo para la gozadera sí puedo estar presente, pero para la asunción de responsabilidad no. Para muchas cosas yo soy el macho alfa, para otras no. Y sin tocar el tema controvertido del matrimonio infantil, que en República Dominicana recientemente fue tema de largo debate. Esos testimonios de esos hombres que han acudido, que han sido ayudados, ¿no?, a través del centro, ¿qué podemos traer a la mesa, licenciado? Ellos no están aquí, pero sí a través de su experiencia contar un poco de cuáles son esos mensajes, esas ideas que se van cambiando y que poco a poco vamos construyendo para llenar de nuevo en la sociedad dominicana. Lo más gratificante de esos testimonios son las comparaciones que ellos hacen entre un antes y un después. Cómo yo llego al programa, cómo me siento ahora después de un tiempo de pasar por el programa. Y una de las cosas que ellos manifiestan es que qué pena que estas ideas, estos mensajes que invitan a una masculinidad positiva, que no significa negar mi masculinidad, no, es darle calidad a mi masculinidad. Esta idea de darle calidad a masculinidad es darle calidad también a la vida y a la vida de los que me rodean y la vida de los demás, que son la gente de mi propio proyecto. Cuando yo daño al que está cerca de mí, me estoy dañando a mí mismo, porque esa persona forma parte de mi proyecto de vida también. Ese es un descubrimiento que se ve simple, pero una mentalidad abusiva no lo registra, a menos que esté dentro de un programa estructurado. Porque en un programa estructurado, pues ya tú tienes una serie de contenidos organizados de tal forma, con una metodología activa, participativa, donde tú vinculas la parte afectiva, la parte cognitiva, la parte conductual, y todo eso apunta en una dirección con una finalidad pedagógica y una finalidad terapéutica, que permite que ellos lo asimilen. La pedagogía tan importante y la terapéutica que a nosotros todavía nos cuesta mucho hacerle entender que todos necesitamos intervención, ayuda, apoyo psicológica. Si nosotros hablamos entonces, licenciado, de esos patrones que pudiéramos estar cambiando a través de medios de comunicación, con los programas, contenidos que producimos, que mostramos, la publicidad, las mismas declaraciones de autoridades del país, que a veces son machistas, que son misóginos, que son declaraciones de mucho cuidado. ¿Qué pudiéramos decirle al Estado dominicano en su conjunto para ser padres más responsables? Porque las madres ya es otro programa. Aquí nos circunscribimos más en los hombres, en los machos, en los varones. Bueno, que sigamos el ejemplo de los países que se han desarrollado.
Porque se han desarrollado no quiere decir que sean inalcanzables en cuanto a los modelos paradigmáticos que han inspirado. Yo siempre pongo, por ejemplo, el ejemplo de los países, Suecia, el caso de Finlandia, el caso de Noruega. Esa gente vienen de vikingos y los vikingos eran más atrasados que nosotros, porque los vikingos mataban y eran caníbales, se comían la gente. Ahora son la gente más desarrollada, los más pacíficos del mundo, donde están cerrando cárceles porque no hay delincuentes. Un Estado que funciona. Entonces, ¿cómo llegaron a ese estatus? Primero, se cansaron de la violencia, la cuantificaron en términos de costo-beneficio, llegaron a la conclusión de nosotros todo lo malo que tenemos es por la violencia. Entonces, lo bueno es lo que tenemos que lograr cambiando la violencia. Y fíjense los resultados. Entonces, por ahí nosotros tenemos que comenzar cambiando los estereotipos, que son estas ideas tendentes a ridiculizar a la mujer con ciertos papeles, tareas y roles que no le permite el avance, la superación y que justifican la exclusión, la discriminación y los prejuicios. Claro. Eso es lo primero que tiene que cambiar, porque cuando tú tienes un discurso con esos códigos, eso se va a lo que es la conciencia del ciudadano, lo legitima, lo ve como normal y luego eso se convierte en una práctica abusiva. Atención, líderes de opinión, cansada de decirlo, licenciado. Qué bueno. El lenguaje construye y destruye. Qué bueno que tú nos estás ayudando en eso. Pero usted no se imagina. Mire, a propósito sí. de ese comparativo con los países que nos gusta tanto decir, porque este no es Suecia, aquí en Estados Unidos tal cosa, en Alemania, sí. Pero debemos ir construyendo poco a poco. Por ejemplo, en República Dominicana nosotros tenemos 2 días de licencia de paternidad. En México y Ecuador 10 días. En Cuba una similar importancia, ¿no?, a la figura del padre y a la madre. En Colombia entre 4 y 8 días y en Perú 4 días. Y esta estadística, lo digo, estos números, para preguntarle si una licencia de paternidad, el hombre presente en ese proceso de lactancia, de cuidado de su bebé, ayudaría a acercar un poco más no solo a la familia, sino a la responsabilidad, a la sensibilidad de él con su núcleo. Si hay una actitud... Pero no para que se vaya a jugar a béisbol. No, claro, ni para que esté ahí, ni nada de eso. Para que comparta tareas con la mujer, con la esposa, con la madre. Eso es así. Por eso, naturalmente, esas son planteamientos que hay que hacer, porque una cosa va a traer la otra. Una conquista trae otra. Y eso va acompañado de un proceso educativo para que cambie la actitud y mejore la conciencia. Y yo estoy esperanzado de que sí, porque se está viendo tendencia. Por ejemplo, yo cuando tuve mis primeros 2 hijos, no tuve la oportunidad de participar en ese proceso como yo participé más recientemente con mi tercer hijo. ¿Por qué? Porque ahora hay ofertas donde incluyen a la mujer e incluyen al hombre. A ti te enseñan todo lo que tiene que hacer una mujer, te lo enseñan que tú lo hagas también, a cambiar un pamper, a ponerlo, a bañar al bebé y todas esas cosas. Sí. Y hay muchos hombres que están participando ya de ese proceso. Sí, yo tengo muy buenos amigos que están siendo papás ejemplares. Claro, entonces eso es esperanzador. Claro que sí. Nos vamos a la publicidad. Cuando estemos de regreso conversamos con el magistrado Peguero. Quédese ahí. La Oficina Nacional de Estadísticas estima que un 37.5% de las mujeres en el país asumen la jefatura del hogar. Según las cifras oficiales, hay más mujeres como cabeza de familia en las zonas urbanas, 40.16%, y en la zona rural el número se establece en 29.79%. Otras autoridades consideran que en la realidad el número es mucho más elevado. De acuerdo a la ONE, las jefas de hogar son, en su mayoría, mujeres que no están unidas ni casadas, 63.53%. De esta cifra, un 29% son separadas de unión libre, 18% viudas, 7% divorciadas y 5% separadas de un matrimonio. El restante 5% nunca se ha casado o unido. Más de la mitad de las madres adolescentes, 52%, tiene como actividad principal los quehaceres del hogar.
El magistrado José Manuel Hernández Peguero nos acompaña, ustedes lo conocen porque ha estado en los medios de comunicación y es una persona muy conocida en su área. Qué bueno recibirle en Así las Cosas para hablar del proyecto de ley de paternidad responsable. De una forma u otra, magistrado, aquí en Así las Cosas siempre tocamos por aquí y por allá el tema de la responsabilidad social, familiar y sobre todo el macho, el hombre, el varón dominicano. Hablemos de este anteproyecto. Primero nos dice... Todavía tenemos que seguir colocando el tema en el debate nacional para que finalmente sea aprobado. ¿Por qué el anteproyecto de ley, por qué se propone y no se modifica la ley de niños, niñas y adolescentes, la 136-03? Me decía que hay especificaciones muy importantes que aclarar, sobre todo procedimentales. Sí. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, recuerde que los procedimientos para el registro de la filiación paterna están dispersos. Una parte está en el Código de Protección a los niños, niñas y adolescentes. Otras disposiciones están en la de registro ante las oficialidades del Estado Civil. Y en este caso lo que hemos querido, para evitar el trauma que significaría modificar varias disposiciones, solamente contener las disposiciones relativas a este procedimiento especial en una ley. Es la tendencia que se ha seguido en los demás países. Una ley que en caso de que haya que ajustarla o modificarla o utilizarla, no toque otros temas que pueden traer ciertos conflictos. Y más debate. ¿Entiendes? Entonces, en este caso, lo que hemos hecho es adecuar la ley que existe en muchos países como Costa Rica, Nicaragua, México, Paraguay, Panamá. Son 10 países que tienen esta experiencia exitosa. ¿De dónde partimos? De una necesidad. ¿Y cuál es? Que el 88% promedio de las parturientas son solteras. Y que el procedimiento para el registro de la filiación paterna, es decir, el registro del padre del niño o la niña, es sumamente tedioso. Es sumamente dificultoso cuando no están casados. Se necesita, lo primero es la presencia física del padre ante el oficial del Estado Civil. Primer obstáculo. Lo segundo es las dificultades que sobrevienen a partir del empobrecimiento de las mujeres para agotar un procedimiento judicial bastante complicado ante un tribunal que muchas veces no es accesible. Todo esto da por consecuencia que como resultados tenemos que más del 40% de los niñas y niñas de madres solteras no tienen registrado un padre. Okay. Vamos a hablar de ese procedimiento. Ya sabemos que el Estado Dominicano ha estado realizando sus esfuerzos para que ningún niño o niña salga de un hospital, de una clínica sin ser registrado. Eso se está viendo. Eso es lo que trata el gobierno y la Junta Central Electoral, es el subregistro civil. Es decir, es de que salga con su acta. Con una acta, pero bueno, no resuelve todo. Exacto. Resuelve solamente una parte. Resuelve el problema de que solamente la madre, ¿verdad?, es que está allí. Pero subsiste el problema de que no aparece entonces el padre. Y eso es lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. A partir de la reforma constitucional de 2010, es un derecho fundamental de todo niño o niña conocer a su padre, tener su apellido, recibir su protección, su pensión alimentaria. Y bueno, como es un derecho fundamental, ya la obligación de los funcionarios públicos, entiéndase salud pública, jueces, fiscales, policía, es de garantizarle a ese niño el disfrute de ese derecho fundamental. A mí lo que me preocupa, magistrado, es que precisamente en la ley 136-03 están todas las especificaciones, las sanciones. Está, yo creo que bastante clara, está completa, pienso yo. Bastante complicado. Excepto el caso que usted pues nos trae a la mesa. Lo que me lleva a pensar, otra ley más en República Dominicana que se estaba incumpliendo, padres que estaban siendo irresponsables. ¿Cómo es el asunto? Porque escucho los cuentos urbanos, las quejas de las mujeres, las situaciones diversas de hombres que inclusive han preferido la cárcel antes de asumir su responsabilidad de la manutención. Pero caramba, entonces cuénteme cómo esto será verdaderamente la solución. Una nueva ley, pero una nueva ley más efectiva que recoge las experiencias negativas de lo que ha estado sucediendo. Que las estadísticas suministradas por
la oficina pública encargada de eso nos la está dando. ¿Por qué incumple el hombre dominicano? Bueno, los hombres dominicanos. Hay razones culturales, hay razones ancestrales, ya Berger lo ha explicado, pero evidentemente también está una conducta que debe ser resarcida, que debe ser modificada a partir de la fuerza que haga la autoridad, ¿verdad? ¿Han estado sensibilizados jueces y juezas? Yo creo que sí, que hay materia, grandes de favorecer avances. Hay grandes avances. A la mujer y la familia. Hay grandes avances. Lo que pasa es que estamos heredando un sistema legislativo en lo que respecta a la filiación ya que no es posible. Es decir, antes, en su gran mayoría, el niño o la niña era el fruto o el producto de un matrimonio. Claro. Hoy en día no es así. Ya tenemos más del 88%, pero aquí hay provincias del sur lejano y de la frontera donde el 94% de las parturientas son solteras. Entonces, el procedimiento que se adoptó en el Código Civil de hace más de 140 años es sumamente tedioso, complicado y no actualizado. Es bueno hacer un paréntesis aquí porque el aspecto cultural, magistrado, yo entiendo que es fundamental. Cuando decimos mujeres solteras, mujeres que no han contraído matrimonio, mujeres que están en unión libre, o mujeres que tienen una relación ocasional y producto de una relación consensuada sexual, pues se produce el embarazo, el nacimiento. Y todavía seguimos diciendo, las mujeres se embarazan. No vemos como que estamos embarazados, hombre y mujer. O sea, en este caso también hay que hacer un trabajo de que cuando ella dice presuntamente que ese es el padre, yo supongo, ¿no? Que ese es eso es una vagabunda, ella no sabe quién es el padre. Entonces, todo eso viene a trabajar en la sensibilidad, inclusive del personal médico, de la autoridad. O sea, es un trabajo arduo, pero tenemos que empezar por nosotros mismos. En el proyecto de ley se establece a cargo de CONANI y de todas las demás instituciones un proceso de capacitación, de educación a todo su personal. ¿Qué es lo que estamos logrando en caso de que este proyecto sea aprobado? Que se va a aprobar. Sí, bueno, lo que tenemos que seguir haciendo, sí, ¿verdad? Claro. Insistiendo, porque yo creo que es una conquista ante todo para la mujer. Por supuesto. ¿Por qué? Porque aquí estamos resolviendo un problema que es el de la manutención de ese menor de edad. Cuando el niño queda sin registrar por el padre, además de los efectos, yo diría, determinantes en cuanto a su personalidad, que le afectan, claro, está el problema de la manutención. ¿Por qué? Porque la madre no tiene a quien reclamarle. Y si le reclama, el padre no se siente obligado. En este caso, el juez que conozca, los 170 jueces de paz que van a conocer la filiación, a diferencia de hoy, que son tan solo 37, también cuando establezca la filiación paterna, establecerá la pensión alimentaria, la guarda, importantísimo, y todo lo relativo a ese niño o niña que nació. El patrimonio que le corresponde también a ese Entonces, niño o niña. ¿Cuántos niños o niñas que son fruto de una pareja no casada, que no ha sido registrado por el padre, no puede acceder a los beneficios de los bienes dejados por su padre? Por supuesto. Son múltiples los casos. Entonces, pudiéramos pensar que solo afecta a una clase social, a un determinado grupo. No. En este caso, a pesar de que evidentemente hay una mayor incidencia en un nivel económico y cultural, claro, evidentemente se da en todos los casos. ¿Entiendes? Es decir, no hay un patrón porque es que cada vez las parejas se están casando menos. Sí, así es. ¿Entiendes? Y entonces el procedimiento que está actualmente es difícil de cumplir para el Hablemos padre de esos plazos importantes, magistrado, porque sí, está la pregunta de hasta qué momento yo puedo hacer el reclamo, ¿no?, de paternidad. No se pierde nunca. Es un derecho fundamental y ya la Suprema Corte de Justicia, ya el Tribunal Constitucional ha dicho los derechos fundamentales. Es decir, yo siempre voy a ser hijo de Oscar Hernández y de Tatica Peguero. Yo podré tener 60, 70 años y podré reclamar si mi padre está vivo, evidentemente, pero nunca se pierde ese derecho, que es muy importante que lo sepan el televidente, claro, porque antes habían plazos fatales de 5 años hasta 18 años. Eso ha quedado resuelto ahora y el derecho a la filiación no prescribe. Ahora, ¿qué estamos haciendo?
en este proyecto de ley, estableciendo plazos cortos, en donde no dependerá si la madre quiere o no que aparezca el nombre del padre. No, es que es obligatorio, porque eso es un derecho fundamental, es un derecho constitucional, es un derecho del niño. Claro. Que usted como madre, aunque esté peleada con el papá de ese niño o niña, usted no se los puede negar. ¿Qué pasaba entonces que, bueno, lo comentaba con Denise hace un momento, el conflicto constitucional de que el hombre no se le podía obligar a someterse a la prueba de ADN? Pero no. Estamos hablando del derecho del niño o niña, Seguro. como usted bien plantea. Hay dos derechos ese control que chocan. difuso ahí, cuéntame. Exacto. Hay dos derechos fundamentales que chocan. El derecho del hombre a no ser intervenido forzosamente para buscar el ADN. Lo cierto es que el ADN ya se obtiene no tan solo del padre, en este caso. Es posible obtenerlo de un hermano, o de un hijo, o del padre de ese padre, ¿verdad? Que desea hacerlo voluntariamente, en caso de que el papá ahora no acceda. Si no es posible eso, oiga, la ley hay que ejecutarla. Y la ley obliga a que en esos casos tiene que sucumbir, tiene que perder el derecho del menos afectado, que es el del padre. ¿Una obligación sin sanción también puede ser cuestionable? No, aquí tenemos sanciones. Háblenos de eso. Aquí tenemos sanciones que van desde la prisión hasta la sanción pecuniaria. Si la multa al hombre que se abstenga del requerimiento que le haga el juez ordenando el examen biológico de ADN. Es decir, no podemos dejarlo como si nada pasara, ¿no? Claro. Y en principio es el hombre que debe pagarlo. Ahora, que no sea una excusa para llegar al fin que queremos, ¿verdad? Que el hombre diga, no, yo no tengo dinero. Actualmente, un examen en laboratorio privado de ADN anda cerca de los 20 a 25 mil pesos. La investigación que hemos hecho es que al momento de salud pública asumirlo, ya por orden de la ley, eso podría estar entre 3 y 5 mil pesos. Bueno, decir también que en caso de que ese hombre no tenga los recursos económicos, entonces ya tiene el apoyo económico del Estado, ¿no? Lógico, para cubrir. Tendría que suplirlo, porque no puede quedarse un niño o una niña de hijo de una madre soltera sin el registro paterno. Peguero, yo me voy a la publicidad con esa idea de nuestras amigas feministas que siempre dicen, ¿por qué si nosotras somos fértiles 5 o 6 días al mes? Somos nosotras las que tenemos que protegernos con mayor dificultad o acceder a métodos anticonceptivos. Eso también tenemos que hablarlo en el futuro, porque los hombres fértiles siempre, y la responsabilidad del papá, del padre, del hombre, del macho, del varón, es una responsabilidad que primero debe nacer de la conciencia del ser humano, y luego están todas las restricciones legales para hacer que se cumpla. Vamos a la publicidad. Cuando estemos de regreso concluimos. Llamamos a Berger para que nos acompañe en la mesa. Quédese. En cuanto a legislación internacional, los bolivianos cuentan con un derecho laboral por paternidad decretado por el presidente Evo Morales, que impide despedirlos de sus puestos de trabajo si sus parejas están embarazadas y durante el primer año de vida del bebé. El Salvador, Guatemala, Panamá y Costa Rica no contemplan ningún beneficio para los papás, mientras que el Parlamento de Nicaragua ha aprobado una ley de paternidad responsable que obliga a los padres a pagar una pensión alimenticia mensual por sus hijos. En referencia a los tribunales especializados en República Dominicana en temas de familia, han tenido que conocer sobre los reclamos de reconocimiento o denegación de una paternidad cuando no está clara la filiación, o si el progenitor, de quien se presume ser el padre, la niega. Los jueces están facultados para imponer o desconocer una paternidad mediante sentencias, luego de ser apoderados de una instancia por parte de los interesados, que bien podría ser un hijo o hija, el padre, hermano o algún pariente cercano. Cabe destacar que entre el 2010 y 2011, la Suprema Corte de Justicia evidenció que un total de 977 demandas de reconocimiento y desconocimiento judicial de paternidad fueron sometidas, siendo las demandas para negar la paternidad las más frecuentes. Suman 556, con un número de 135 más que aquellas de reconocimiento judicial. Estas estadísticas, suministradas por la Suprema Corte de Justicia, corresponden a 12 de los 35 distritos judiciales del país. La fórmula en Alemania es que las parejas pueden disfrutar de hasta 12 meses de baja parental compartida entre los dos cónyuges. En Francia, 14 días. En Tailandia, los hombres no tienen derecho a baja por paternidad.
De regreso, hablando en Así las Cosas sobre paternidad responsable esta semana. Yo sé que muchas mujeres están atentas este fin de semana y hombres ni se diga. Información útil, oportuna para que usted pueda tomar conciencia y acción en base a lo que le corresponde. Yo quiero bajar esta parte de conclusión y reflexión con este dato estadístico. Señores, a ya más de 10 años de la implementación del Código del Menor, en 2015, según la encuesta en Hogar, sostuvo que en los países de América Latina y el Caribe, solo entre el 6 y el 36% de los padres biológicos están involucrados en el juego y aprendizaje de sus hijos de 3 a 5 años. De estos países, República Dominicana tiene la cifra más baja. Solo el 6.4% de los niños y niñas de 3 a 4 años en el país ha interactuado con su padre biológico en 4 actividades, como leer, cantar, pasear, jugar, necesario. Y precisamente el licenciado Vergés decía que esto influye de manera negativa en la personalidad, en el desarrollo, cuando no es filiado, pudiéramos decir. ¿Cuál es el tema? Registrado. Registrado. Sí, por el papá. Adelante. Dígale a toda esa gente el por qué. Qué bueno que tú das esos datos, porque es que detrás del no registro hay también una falta de compromiso y una desvinculación afectiva y emocional con el niño, que evidentemente trae una victimización hacia el niño. ¿Por qué razón? Porque el niño o niña es un ser de necesidades y es un ser originalmente dependiente, de este caso tanto de la madre como del padre. Todos niños y niñas necesitan padre y madre, por ahí tenemos que comenzar. ¿Por qué? Porque esa es la estructura básica de acogida emocional para ese ser en formación. De hecho, hay un concepto clave aquí que es el de desconocimiento e invalidación. Estos niños sienten un mensaje de invalidación. Mensaje de invalidación significa yo valgo menos que los otros que tienen esa condición que yo no tengo. Y eso va acompañando el desarrollo del niño como una voz interna de autodescalificación que puede afectar primero aspectos como la iniciativa, la confianza, todo lo la autoestima, que evidentemente es la plataforma para tú luego construir la identidad, la independencia y la libertad, que es el valor supremo que todo el mundo aspira. Claro, yo estoy preguntándome sobre el aspecto pecuniario también, magistrado, porque si en República Dominicana los hombres no tienden, como hemos visto en estas estadísticas y lo conocemos de nuestros relacionados, a jugar, a interactuar, a tirarse al bebé encima o a la bebé y a estar como en ese proceso. El primer día de colegio no van, ni siquiera el primer día, una cosa tan hermosa, y se circunscriben muchos de ellos a ser proveedores económicos. Si esto tampoco lo teníamos, ¿qué estamos teniendo en República Dominicana? Bueno, ¿qué clase de figura masculina, paterna hemos tenido, hemos desarrollado, hemos permitido en nuestro país? Esa es la realidad que queremos tratar de remediar en lo que sea posible con esta ley. Dios mío, que tenga que venir una ley bueno, a obligarte a ser papá. Eso habla mucho de nosotros entonces, como sociedad. Si tenemos cerca de un 40% de los niños y niñas de madre soltera sin la filiación paterna registrada, significa que no están recibiendo la pensión alimentaria, que no tienen acceso a disfrutar, ¿verdad? Pero en lo que respecta al aspecto psicológico, quisiera hacer mención del daño que recibe el niño desde el inicio de su vida, cuando solamente tiene un apellido y se compara frente a los demás que tienen dos. Hasta los mismos niños le preguntan, ¿y por qué tienes un solo apellido? Y le acosan. Eso le va trabajando y le crea un sentimiento, en cierto sentido, hasta de culpa. ¿Pero por qué yo soy así? ¿Por qué yo soy diferente a los demás? Bueno, pero en este caso la ley viene a solucionar. Y mira, ha ocurrido que en los 10 países ha sido exitosa la implementación. Y yo creo que aquí están dadas las condiciones para eso, para que nosotros podamos cambiar de una ley ineficaz, de una ley que no resuelve, a una ley que está ajustada a lo que es la realidad social dominicana. Al juez más cercano, ¿verdad? Que no dependa de la madre eso, porque ya por ser un derecho constitucional del niño, la autoridad está obligada a gestionarlo porque la Constitución se lo manda. Y lo tercero es
que para economía del proceso, para economía de la mujer, además de que no es iniciado por la mujer, también un solo tribunal resuelve todos los problemas. Claro, miren, ellas no están representadas en la mesa, pero yo voy a asumir su voz y es muy conflictivo lo que voy a plantear ya para escuchar sus conclusiones. ¿Y qué pasa con esas mujeres que deciden ser madres solteras? Deciden que no quieren manutención, deciden que no quieren ningún tipo de apoyo económico porque el papá es un irresponsable, el papá es un esto, es un aquello, o fue una relación demasiado conflictiva y ella no quiere a ese ser, a esa figura ni cerca de la... Estamos hablando del derecho del niño, sí. Pero ¿qué pasa con este aspecto que es bastante controvertido? Sobre todo con algunas posiciones de algunas mujeres feministas que dicen es que yo quiero ser madre soltera. Es que ese niño por el no es de aspecto ella. legal. Es que el niño no es de ella. Cuénteme de eso. ¿Cómo vamos a solucionar? Es que tenemos que cambiar ese patrón de conducta de algunas mujeres. De algunas. Equivocada. En primer lugar, porque el niño no es de ella sola, ¿verdad? Tenemos que entender que es el fruto de la unión de dos personas de sexos diferentes. Entonces, a partir del establecimiento de que es un derecho constitucional del niño, Tiene que tener su papá. tiene que tener su papá. O su figura paterna. Ahora, como decía. que usted como madre no quiera reclamarle su pensión alimentaria, es otra cosa. Ok, eso es voluntario y a nadie se le obliga. Pero ella tiene que cubrirlo. Claro. Porque el Estado también tiene que jugar un papel. Cuando no existe el padre, el Estado debe suplir las deficiencias que puedan existir. Es decir, manutención, escuela, guarda, todo lo que sea. Pero como existe, no puede negársele o no puede requerirle el cumplimiento de esa obligación al padre. Aunque yo les recomendaría a esas mujeres que igual lo exijan, porque aunque ellas entiendan que son autosuficientes, es una responsabilidad también eso, sí. del padre. Berger. Sí, evidentemente, y entender que en este caso el niño no puede ser un instrumento para validar tu ego, ni tu ego de mujer ni tu ego de hombre. El niño es un ser humano, es un sujeto a formación que depende de lo que hagamos los adultos durante un buen tiempo. Claro, les afecta. Y hay una responsabilidad cuando el niño viene al mundo. Y esa gratificación emocional que el niño merece, entra un aspecto crucial. El niño debe saber de dónde viene y debe en alguna medida con esa procedencia conformar la base para la primera y gran pregunta que debe responderse un ser humano: ¿quién soy? Porque si usted no sabe quién es, pues entonces usted no va a construir una sociedad saludable junto con nadie. Yo quería concluir en lo que respecta al aspecto legal, de que saludo, felicito, ¿verdad?, a las instituciones que, junto con el presidente de la República, quien fue el padrino de la alianza entre UNICEF y la Junta Central Electoral, están tratando de remediar el problema de subregistro. Pero el presidente debe entender, y el presidente de la Junta Central Electoral y UNICEF, que no se trata el problema solamente de que el niño o la niña quede registrado con la madre. Claro. No. El problema es grave. El problema es que más del 40% no están siendo registrados por los padres. Entonces, no hacemos nada con establecer procedimientos administrativos que hagan posible disminuir el subregistro civil si no atacamos la dificultad que la madre tiene para poder garantizar el beneficio de ese derecho de identidad que tiene cada niño o niña. Claro. Muchísimas gracias por acompañarnos, magistrado Peguero y Luis Berger. Gracias por estar aquí en Así las Cosas. Yo me quedo pensando en todo esto porque si hablamos de derechos fundamentales, hay muchas otras debilidades estatales que debemos atender. Quizás en otros programas destinaremos otras producciones para hablar de la ayuda que, a falta del padre, debe el Estado suplir a la mujer dominicana, como también pasa en otros países y por supuesto si está imposibilitada de trabajar. Estamos hablando hasta de los espacios de lactancia materna que aquí hemos hablado profundamente y si esa mujer no tiene la oportunidad de tener el espacio, el tiempo para bien criar y educar a sus hijos, pues el Estado también debe de proveerles. De eso hablaremos en adelante. Miren, Alemania, las parejas pueden disfrutar de hasta 12 meses de baja parental compartida entre los dos cónyuges. ¡Qué maravilla! Yo sé que nosotros, o 4 y 8, que puede ser maravilloso. Sí. Gracias por acompañarnos y nosotros volveremos a estar con ustedes el próximo sábado. Bye, bye.